Esfera celeste. La esfera celeste es una esfera imaginaria de radio sin definir y con la Tierra en el centro, sobre la cual se proyectan las estrellas para estudiar sus posiciones. En esta esfera representamos las coordenadas de las estrellas y otros objetos celestes. Así podemos situarlos con precisión en el firmamento. Nuestros ojos nos permiten ver una visión tridimensional del mundo que nos rodea, es decir, que podemos percibir la profundidad de los objetos que observamos, pero solo hasta cierta distancia. Cuanto más lejos se encuentra un objeto, más perdemos esta percepción visual, lo que nos permite hablar de la esfera celeste, ya que el cielo estrellado produce la impresión de esfericidad. En lo que hace referencia a observaciones, podemos tratar el cielo como si las distancias que nos separan de los objetos celestes fuesen todas iguales. Los elementos de la esfera celeste. La esfera celeste tiene varios elementos, puntos, ejes y planos, que se definen a partir de los movimientos que observamos y que son consecuencia de los movimientos de la Tierra. El centro de la esfera celeste es la Tierra, el observador, puesto que los cálculos matemáticos se realizan con mayor facilidad desde nuestra posición. A partir de ahí se definen todos los elementos que la componen. En la siguiente imagen se observa un esquema de la esfera celeste, representada en 3 dimensiones. En su centro está la posición del observador en la Tierra. Desde el centro nacen los ejes que apuntan a puntos muy concretos. Como pueden ver, está el esquema completo de la esfera celeste. En esta representación tridimensional de la esfera se identifican los elementos más importantes. El eje del mundo y los polos celestes. Si prolongamos el eje de rotación en azul de la Tierra hasta cortar la esfera celeste, el punto proyectado a partir del polo elementos más importantes. El eje del mundo y los polos celestes. Si prolongamos el eje de rotación en azul de la Tierra hasta cortar la esfera celeste, el punto proyectado a partir del polo norte será el polo norte celeste o P, y el punto proyectado a partir del polo sur será el polo sur celeste o P. Este eje trazado entre los puntos P y P es conocido como eje del mundo. Por lo tanto, el eje del mundo es una extensión imaginaria del eje de rotación terrestre, con una inclinación de 23,44 grados. Teniendo en cuenta que la esfera celeste no tiene un diámetro definido, podemos afirmar que el eje del mundo tiene la misma distancia indefinida, ya que corta a la esfera en los 2 puntos ya mencionados. El ecuador celeste, los paralelos y los meridianos. El ecuador celeste es la extensión imaginaria del ecuador terrestre hasta cortar la esfera celeste. Es un plano diametral ortogonal al eje del mundo. Este significa que el eje del mundo es perpendicular a este plano. También es el círculo máximo que surge de la intersección de este plano con la esfera celeste. Los planos paralelos al plano del ecuador celeste se llaman paralelos celestes y son círculos menores de la esfera celeste. Por su parte, los meridianos celestes son círculos máximos que cortan la esfera celeste
pasando por el eje del mundo, los meridianos celestes pasan por los puntos P. Además, cabe señalar que los paralelos celestes son la proyección de los paralelos terrestres en el firmamento. Y lo mismo ocurre con los meridianos celestes, que son la proyección de los meridianos terrestres. Pero hay una diferencia importante, que el paralelo y el meridiano de referencia son diferentes. La vertical, el cenit y el nadir. Partiendo de la posición de un observador situado en la Tierra. Buenas noches, mi nombre es Aura y el tema es coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas son un sistema de referencia que se utilizan dos coordenadas, latitud y longitud, y sirve para determinar los ángulos laterales de la superficie terrestre, o en general de un círculo o esferoide. La latitud es la distancia medida entre grados paralelos y en líneas paralelo y la línea del ecuador. La latitud es un punto que mide hacia el norte o sur del paralelo 0 grados. Si la latitud es norte, significa que la zona analizada se ubica en el hemisferio norte. Y si la latitud es sur, quiere decir que está en el hemisferio sur. La latitud se puede medir de 0 grados a 90 grados. Y se puede representar en dos diferentes maneras, indicando a qué hemisferio pertenece a la coordenada y añadiendo valores positivos norte y negativos sur. La longitud es la medida del arco comprendiendo entre el meridiano de Greenwich y el meridiano que pasa por el punto. Puede medir de 0 a 180 grados y ser este o oeste, según la posición del punto respecto al meridiano Greenwich. Los procedimientos para determinar la latitud. Hay varias formas para determinar la latitud. No es necesario utilizar un mapa para determinar la latitud. Para determinar la latitud, de primera manera, necesita un transportador y una plumada. Se puede hacer un transportador a partir de un par de listones rectangulares que deben sujetarse como una brújula para que puedan cambiar el ángulo entre ellos. Ahora, sujete el hilo con el peso, plumada, en el transportador en el centro. A continuación, apunte la base de su transportador a la estrella polar. Realice algunos cálculos geométricos, es decir, reste 90 grados del ángulo de la plomada y la base del transportador. El resultado es el ángulo entre el horizonte y la estrella polar. En este ángulo, el que será la latitud geográfica de su ubicación. El segundo método es completamente diferente al primero. Mida desde el amanecer hasta el atardecer. Tome el nomograma para determinar la latitud y reserve la longitud del día aclarada en su lado izquierdo y la fecha en el derecho. Ahora, conecte ambos valores obtenidos con una línea recta. Determine el lugar de su intersección con la parte media. La intersección encontrada será la latitud del área. Los instrumentos para determinar la latitud son la vara de cruz balestilla, que es uno de los primeros instrumentos utilizados para determinar la latitud. Se le conoce como vara de cruz o vara de Jacob. El astrolabio, que es un instrumento más sofisticado que la voluminosa y complicada vara de luz, el cual fue diseñado para medir el proceso más simple. Un astrolabio es un círculo ponderado en la parte inferior del modo en que siempre se mantiene en relación a nivel del horizonte. Podemos hablar también del sextante, que es una nueva evolución de la técnica utilizada en el astrolabio y la vara de cruz. Esto dan como resultado al sextante, que es un instrumento por excelencia para la navegación manual.
y actualmente existen los instrumentos modernos, y entre ellos podemos encontrar lo que es el GPS y los satélites. Longitud geográfica. El meridiano inicial. La longitud geográfica es la distancia de un punto de la Tierra contada desde un primer meridiano, que es el de Greenwich, que pasa por el observatorio londinense de Greenwich, también llamado meridiano cero, que va desde 0 grados a 180 grados y se mide de este a oeste. El meridiano de Greenwich es el nombre que se le designa al meridiano base o al primer meridiano, que es a partir del cual recibe y se mide la longitud terrestre y se designa el uso horario. Recibe ese nombre por atravesar el distrito de Greenwich de Londres. De allí se observa el Real Observatorio, que es desde el punto de trayectoria que parte. Al igual que los otros meridianos, el meridiano de Greenwich se describe con una línea imaginaria y una circunferencia que va del polo norte al polo sur. Pero en el meridiano que se describe en específico, dividirlo en el planeta en dos hemisferios, que es el hemisferio occidental y es el hemisferio oriental. Continuando con los temas, a mí me corresponde hablarle sobre la hora local y la hora civil o legal. De la hora local es la hora en una región específica que se expresa en relación con la línea de longitud que la atraviesa. Es el momento calculado sobre la base del meridiano. La hora local está determinada por la posición del Sol en el cielo, es decir, la sombra proyectada por el Sol es más corta a la mitad del día y más larga al amanecer y al atardecer. Cuando el Sol está sobre la cabeza del mediodía, en ese lugar, por tanto, la hora local varía de una región a otra. Cada país cuya hora se asigna arbitrariamente, situada en el mismo uso de horario. De la hora local vamos a mencionarles 5 características. 1. El tiempo determinado sobre la base del movimiento aparente del Sol. 2. Varía con el cambio de posición de longitud. 3. Los lugares dentro de la misma longitud tienen la misma hora local. 4. El tiempo calculado en referencia a la longitud. Y 5. Se utiliza para gestionar eventos de duración determinada como los usos de horarios. La hora civil o legal. La hora civil es establecida en territorio por decisión de la autoridad competente, con adelanto o retraso, con respecto a la hora solar. Esta disposición puede regir para todo el país o para una parte del mismo. En el caso de grandes territorios, en un sentido de longitud geográfica, el término de hora civil o legal está fundado en el horario universal y hace referencia no solo a lo antes explicado, sino al movimiento en el Sol cuando sale y se pone en cada país, lo que varía en cada región. Es por eso que no todos los países del mundo tienen el mismo horario ni pertenecen a la misma zona horaria. Bueno, el otro punto que a mí me tocó fue la línea internacional de fecha, la cual esto se encuentra en el meridiano 180 grados. Aquí podemos mencionar que esta línea pasa por todo el océano y donde toca tierra son lugares que no son muy poblados. La frontera de estas dos líneas son dos potencias, que son Rusia y los Estados Unidos. Aquí hay dos peñascos de roca, la cual la más pequeña está en los Estados Unidos y la otra está en Rusia.
la distancia de estos dos peñascos de roca son de tan solo 3,5 kilómetros. Que cuando esta zona se congela, tú puedes pasar de Rusia hacia Estados Unidos o viceversa caminando en tan solo 10 minutos. Entonces, aquí podemos mencionar también que aquí es donde se traza la línea de fecha, la cual la distancia de horario de un lugar a otro es de 21 horas. Un ejemplo, si en Rusia es del 27 de septiembre AM, en Estados Unidos, está aquí mismo, en la frontera, es el 26 de septiembre 12 AM. Para que ustedes vean que aquí podemos viajar en el pasado al futuro y del futuro al pasado. El dato curioso también que tenemos es que Alaska, donde está esta línea, que es en los Estados Unidos, pertenecía a Rusia. Pero Alaska fue vendido por los rusos a los Estados Unidos. Muchas gracias. Aquí le vamos a hablar sobre el uso de horario, la cual el punto de referencia se encuentra en el meridiano 0 o el meridiano de Greenwich. Estas son 24 líneas imaginarias de forma vertical que conforman la Tierra, la cual 12 están en el oeste, hemisferio occidental, y 12 están en el este, en el hemisferio oriental. Estas líneas tienen una distancia cada una de 15 grados. Las que están en el oeste son las que se van a restar las horas, y las que están en el este son las que se van a sumar. Vamos a poner un ejemplo. Si en el meridiano Greenwich marca las 12 mediodía y en el lado oeste se encuentra Panamá a 15 grados, en Panamá se le va a restar la hora. En Panamá va a ser las 11 de la mañana. Si Panamá tuviera al este, sería la 1 de la tarde. El uso horario se puede definir como el tiempo universal coordinado. Y esto es porque la Tierra gira del oeste al este en su mismo eje, la cual en un lado hace sol, es el día, y en el otro lado está la sombra y está la noche. Por eso usted ve que en el mundo hay diferentes horarios. Muchas gracias.